Bien, y aquí en el otro lado de la pandemia también damos buenas noticias. Doctor, lo que me estaba comentando recién, antes, el momento bona fide, con la gente, con Florencia Muriel, que siempre nos trae los cafés, aquí los cafecitos muy ricos, y también con la gente de Habana, que allí lo aporta Flaming. Nosotros también disfrutamos de este momento, pero ¿cuál es la buena noticia para este momento dulce, doctor? Bueno, hemos recibido hoy en nuestros hogares que la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, a partir de una resolución que fuimos notificados en el día de la fecha, permite nuevamente las visitas con todos los protocolos, como se venían desarrollando, pero permite la visita de familiares a las residencias de adultos mayores. Y la verdad que los saludamos con muchísima alegría, porque era algo que los abuelos venían necesitando, y con toda la preparación que teníamos antes de lo que fue el estrés que tuvimos en estos últimos 2 o 3 meses, ya preparando para este fin de semana los abuelos puedan tener a sus familiares cerca nuevamente. Y para nosotros con un orgullo extra, que es el haber atravesado este pico fuerte de contagios en la ciudad sin haber tenido casos adentro de nuestras instituciones, que eso es un orgullo por pertenecer a un equipo de trabajo. Digo un equipo de trabajo porque desde el primero al último, profesionales, no profesionales, de las personas que trabajan en la institución nuestra, hemos cuidado satisfactoriamente la salud de nuestros abuelos. Muchas gracias, Eduardo, porque eso sí que es una muy buena noticia. Y aquí en el otro lado de la pandemia nuevamente convocamos, en este caso, a un integrante de CONICET, en este caso un sociólogo, que también le aporta mucho a la ciudad de Rafaela. Se trata de Daniel, y quiero que diga usted el apellido porque lo iba a pronunciar mal, Daniel. ¿Cómo se pronuncia? Así como se escribe, Feierstein, Daniel Feierstein. Era más fácil de lo que parecía cuando lo veíamos, nos asustaba pronunciarlo mal. ¿Cómo está? Gracias por sumarse aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, algo nos quedó de una entrevista que brindó y que dijo respecto a esta falsa sensación de que el problema ya pasó. Sí, tal cual, o sea, que es el riesgo de cuando empieza a bajar la curva de casos, digamos, que de pensar sobre todo con el modo en que está bajando, ¿no? Que es un modo muy lento y con una meseta alta, con un número de casos activos en gran parte de las ciudades del país que sigue siendo alto. Y el problema es entender que esas bajas tienen que ver, por lo general, con que la gente que ya se venía descuidando es más o menos la misma, y entonces se ha ido contagiando y se ha ido inmunizando, cuanto menos por un tiempo, ¿sí? El problema es que esa situación se basa en que hay un número de gente, que también es importante, que se venía y se viene cuidando. Y el riesgo de la relajación es que si la gente que se está cuidando se relaja y se deja de cuidar, el ciclo de contagio se reinicia, porque sale a la calle mucha gente que es susceptible, esto es, que se estuvo cuidando y por lo tanto no tiene inmunidad ante el virus, y entonces empieza a contagiarse. Y la idea era poder entender que necesitamos, que nos falta cada vez menos, que hay toda la posibilidad de que efectivamente llegue la vacuna, que pueda avanzarse con la logística de la vacunación y que eso pueda implicar construir una situación de normalidad en un plazo mediano, pero que hay que poder llegar a esa situación sin tener un nuevo descontrol, ¿no? Y para eso requiere continuar con medidas de cuidado todavía por un tiempo más. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo López le habla. ¿Qué tal, Eduardo? Bien. Daniel, en alguna otra oportunidad usted dijo que mucho de cómo comportarnos, cómo manejarnos, o cómo los gobiernos nos aconsejaron para manejarnos a la ciudadanía, se hacía desde una perspectiva y una mirada médica, epidemiológica, sanitaria, y que mucho del mal comportamiento de las personas se debía a un no abordaje del problema desde lo sociológico. La pregunta apunta más que nada a que desde ahora, y entendiendo esto que usted está planteando, donde el problema en su meseta alta ya nos ha atravesado fuertemente, donde el número de fallecidos, y como recién hablábamos con Soledad, por lo menos en nuestra localidad, ya no lo vemos por televisión, sino que son familiares, conocidos, personas que están cerca.
ha generado una sensación de temor en la población que ha hecho que se hayan cuidado más. ¿Cómo desde lo sociológico hacemos ahora para continuar en esto cuando ya hemos pasado lo más duro de haber transitado números de casos tan altos, y cómo continuamos este momento que tenemos hasta la llegada de la vacuna, que parece que está cerca, pero que todavía no está definido? Porque, como siempre digo yo soy médico y yo digo, hasta que no tengamos la vacuna puesta, no podemos pensar que tenemos la lucha ya controlada. Tal cual, creo que dos o tres cuestiones, ¿no? Me parece que es muy importante algo que se sigue encarando muy poco y que es un presupuesto en general, incluso de la epidemiología, de la sociología de la salud, que es la reducción de daños, que es comenzar a entender que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Hacer las cosas de otra manera no implica anular nuestra vida, implica aprender a hacerlas de otro modo y entender cuáles son los cuidados fundamentales que hay que implementar. Se hizo mucho énfasis al comienzo de la pandemia en dos o tres cuestiones, que eran las que se sabían en ese momento, algunas de las cuales siguen siendo válidas, como el uso del barbijo. Pero de marzo, febrero a julio, agosto, o ahora que estamos en noviembre, se saben muchas más cosas de la transmisión del virus. Por ejemplo, que se transmite por el aire, que se transmite por aerosoles. Y esto requiere implementar algunas otras cuestiones más de cuidado, entender el riesgo que tienen los encuentros sociales, que esos encuentros, sobre todo si son masivos, por lo tanto tratar de espaciarlos, tratar de hacerlos con la menor gente posible, entender que es mucho más cuidadoso hacer 3 encuentros de 4 personas que uno de 12, y que por lo tanto si podemos hacer esto de dividir los encuentros, espaciarlos, hacerlos siempre afuera, seguir usando el barbijo, tratar de entender, incorporar esta idea de que el problema es cuando hablamos, cuando gritamos, cuando intercambiamos, porque va a través del aire y que entonces necesitamos limitar esos intercambios. Toda esta información es fundamental y tendríamos que estar en este momento con la posibilidad de campañas de promoción que nos permitan entender qué actitudes tomar para tratar de mantener la situación controlada, ¿no? Por ejemplo, otra que se me ocurre, que es muy importante, para seguir cuidando a la población que tiene más riesgo, a la población mayor, a la población con comorbilidades, si uno considera que lo tiene que ver, que a veces ocurre situaciones en donde por cuestiones psíquicas, por cuestiones incluso de la propia salud mental, considera que es necesario ese encuentro, bueno, tener el cuidado de autoaislarse previamente una cantidad de días para poder estar seguro de que uno no es el vehículo de contagio en una población que podría tener un nivel de letalidad mucho mayor. Entonces me parece que hay como una cantidad de recomendaciones y de cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con los comportamientos y que quizás no estamos abordando, no implica una gran inversión y no estamos abordando como para darle a la población herramientas para poder manejar este tiempo que nos falta del modo más seguro posible, ¿no? Desde la sociología, en esto de que somos seres sociales, sobre todo en esta parte del mundo, en Latinoamérica, necesitamos el encuentro, el afecto, ¿cuánto implicaría esto de poder decir correctamente, comunicar crudamente todo esto que usted manifiesta y como usted dice, no se hizo, se lo colocó en un segundo plano, teniendo en cuenta nuestras características, que somos seres sociales y que lo más importante respecto a esta pandemia era explicarnos todo esto? ¿Usted cree que estamos a tiempo? Yo creo que sí, que siempre estamos a tiempo y por eso decía, tenemos que romper esa contradicción que aparece en donde sería o estamos encerrados sin ver a nadie o no aceptamos estar encerrados y hacemos todo como lo hacíamos antes del mes de marzo. Y creo que hay que romper esa supuesta contradicción. Hay un montón de cosas en el medio entre esas dos cuestiones. Y entonces es cierto que en los momentos en donde se decide tomar medidas de mayor restricción para lograr bajar el nivel de contagio de modo muy significativo, muy abrupto, y que generalmente son cierres que requieren un tiempo corto, bueno, cuando se toma esa medida es muy importante cumplirla. En el momento en que no se está tomando esa medida, lo que hay que hacer es tomar una serie de cuidados para poder recuperar algunas instancias de encuentro con el menor riesgo posible. Y me parece que esto nos está faltando, poder tener herramientas para saber cómo hacer esto, y tendríamos que aprender de lo que fue
toda la lucha contra el HIV, contra el SIDA, que tenía que ver con algo bastante parecido, o sea, en una enfermedad de transmisión sexual. Uno no puede suponer o pretender que la población va a dejar de tener encuentros sexuales o relaciones sexuales, pero lo que sí se planteó era que esos encuentros sexuales fueran seguros, ¿sí? Que tuvo que ver con la importancia y las campañas en relación al uso del preservativo. Con los encuentros sociales tenemos algo bastante similar, tenemos que entender cómo hacer encuentros lo más seguros posibles, y que tiene que ver con esto, con el número de personas, con el lugar donde se lleva a cabo el encuentro, con la duración del encuentro. Hay una cantidad de cuestiones que potencian el riesgo de contagio. Entonces, si nosotros podemos hacer encuentros más chicos, al aire libre, en menos tiempo, y entender esto, que el contagio opera cuando estamos con un número de personas en un lugar cerrado, mal ventilado, donde circula por el aire y todos los participantes del encuentro se contagian si hay una persona que quizás es asintomático, que es lo más común y que por lo tanto no sabe que está enferma y sin embargo está contagiando. Me parece que esto nos puede dar herramientas para poder bajar muy significativamente las posibilidades de contagio. Daniel, yo justamente le iba a hacer un paralelismo con el HIV, que se logró una reducción de daño merced a campañas muy fuertes que llevaron adelante todas las organizaciones, tanto estatales como no estatales, porque recordemos la lucha de todas las organizaciones no estatales que han tenido a lo largo de la historia de la enfermedad. Y la pregunta apunta básicamente a saber si usted, que viene militando esto desde hace un tiempo, porque lo venimos leyendo, ha tenido algún tipo de llamada o convocatoria de parte de niveles o diferentes niveles de gobierno justamente para trabajar estos temas con las autoridades, que son quienes evidentemente deben impartir este tipo de instancias, o si conoce que por lo menos esto esté en la agenda comunicacional de los ministerios para seguir trabajándolo. La verdad que se da una situación bastante contradictoria en ese sentido, ¿no? Porque si vos dijeras si he tenido consultas, llamados o gente que conozco que está trabajando estos temas, que ha sido llamada y consultada, te diría que sí y mucho, tanto en mi caso como en el caso de otra gente, por parte del gobierno nacional y por parte de muchas jurisdicciones. Ahora después son realmente, hemos tenido muy buenos diálogos y diría mucha escucha, mucho intercambio. Pero sin embargo esto ocurre desde el mes de julio, agosto, y salvo en algunas excepciones, y quizás una de ellas ha sido, pero bueno, hace poco que hemos hablado justamente con las autoridades de Rafaela y que han implementado algunas de las cuestiones que sugeríamos, la verdad que uno lo que observa es como poco interés en este área, ¿no? Como que sigue estando la mirada muy centrada en lo biomédico, que bueno, que es algo que arrastramos, yo diría que no pasa por uno u otro gobierno, es parte de la cultura de la formación médica, y es un problema que tenemos que pensar tanto políticamente como el conjunto de la sociedad, ¿no? Que este tipo de fenómenos son mucho más sociales que médicos, porque involucran fundamentalmente comportamientos sociales, y por supuesto que hay una dimensión eminentemente clínica que tiene que ver con qué es lo que se hace cuando una persona llega a una guardia, y que eso no lo va a resolver un cientista social, que hay una dimensión biológica que tiene que ver con la investigación tanto de las vacunas como de los tratamientos, pero que la dimensión más importante para poder contener toda esta situación es una dimensión social, que es cómo operamos en las representaciones que son las que determinan los comportamientos, porque esto es lo que hay que entender de la sociología, que nuestros comportamientos derivan de procesos de representación, que es cómo pensamos que es la realidad. Y en ese cómo pensamos que es la realidad, tanto el Estado como las distintas organizaciones, como los medios de comunicación, pueden incidir. E inciden de muy distintas maneras, inciden aportando información, inciden aportando sugerencias para los comportamientos, inciden irradiando climas emocionales, ¿sí? En los cuales, bueno, climas que pueden ser tranquilizadores o pueden generar mayor preocupación, que pueden facilitar el negacionismo o permitir asumir la realidad en la que estamos. Me parece que hay que hacer esto consciente y poder entender la importancia que tiene, ¿no? Entonces, en relación a tu pregunta, sí, consultas hemos tenido muchísimas, encuentros hemos tenido muchísimos, han sido siempre muy gratos, hemos tenido mucha escucha, pero no logro ver que haya realmente una incorporación de eso en las acciones públicas, ¿no? Por lo menos en términos generales.
Muchas gracias, Daniel, porque además agradecemos porque el intendente sabía que iba a estar acá, porque estaba interesado en que se difunda este mensaje que usted brindaba, así que de algún modo es un guiño para decir que se le está prestando atención a esto que hay que comunicar. Muchas gracias. No, Gracias. creo que sí, estamos haciendo un análisis justamente de la situación de Rafaela porque hemos tenido una reunión temprana y donde sugerimos una serie de lo que llamamos el aislamiento selectivo, planificados e intermitentes y ha habido un diálogo muy rico y que después se expresó, que eso lo trabaja mucho mejor Ernesto Kaufman, ¿no? Pero cómo se ha expresado eso en la posibilidad de que la curva de contagios bajara más rápidamente y no llegara al pico al que venía asomando, digamos, en ese momento que hablamos. Así que bueno, me alegro que Nosotros, haya escuchado. Daniel, decimos en el otro lado de la pandemia que la misma importancia que tiene el sector crítico de la medicina, las terapias intensivas y los respiradores, lo tiene el primer nivel con la promoción y la prevención de la salud. Y bueno, esto que estás diciendo de la promoción de la salud a través de las campañas, me parece que tiene un valor altísimo para que después las camas de terapia intensiva estén vacías. Muchas gracias, Gracias. nuevamente. Gracias a ustedes. Allí estaba Daniel, y me vas a decir el apellido, porque Feyerstein. no quiero decirlo de mal manera. Le agradecemos muy rica esta conversación, muy claro. Es tan importante como hablar de la parte científica médica, hablar también claramente de cómo debemos modificar, adaptar nuestros comportamientos sociales también para lograr buenos resultados. Hacemos la última pausa, cuando volvemos nos despedimos y obviamente repasamos todo lo que pasó en esta tarde.